Bienvenidos a Luz y Entendimiento Podcast, un espacio donde encontrarás fe, esperanza y desarrollo espiritual. Aquí compartiremos recursos cristianos, hablaremos de temas actuales y relevantes de la fe. Si estás buscando fortaleza en tiempos difíciles o deseas profundizar en tu fe, este podcast es para ti. Comenzamos. Bienvenidos todos a este podcast Luz y Entendimiento. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado de lujo. Vamos a estar hablando de muchas preguntas muy interesantes que muchas veces no hablamos en las iglesias, muchas veces no lo enseñamos. Así es que este programa, este podcast es para ti. Hoy, como les dije, tenemos un programa muy especial, un invitado de lujo. Nosotros, los pastores que vamos a estar en este podcast, lo conocemos, pero para la audiencia, que es la primera vez que tal vez lo escuchan, que lo ven, voy a hacer una breve presentación. El doctor Mejía, quien nos compartirá su experiencia en temas sobre teología, sobre filosofía y cómo podemos mezclar estos temas para generar una cosmovisión cristiana. Es profesor en el seminario United Theological Seminary en Dayton, Ohio, así como Academic Oversight Officer. De igual manera es profesor en el seminario de Asbury en Wilmer, Kentucky. Es escritor, es coach global, misiólogo, pastor y un líder plantando iglesias. Fue nuestro maestro de la materia Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana en la maestría en Divinidades en UTS, y es de esto que va a tratar este programa. Así es que bienvenidos todos, pastores, pero también bienvenido, Pastor Mejía. Gracias por su tiempo, gracias por aceptar. Gracias por la invitación. Fascinado de verlos a ustedes conectados de esta manera. Me encantó cuando usted, Pastor Eliezer, me envió esta invitación y dije, fantástico, ¿cómo es posible que los pastores sueñan y hacen cosas como esta? Así que encantado de estar con ustedes. Feliz año, pastor. Feliz año, pastores. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Feliz año para todos ustedes también. Sí, para toda la audiencia, feliz año, Dios los bendiga, bienvenidos todos. Para todos los que nos están viendo, queremos que tengan una idea general, que nos entiendan y nos sigan en los temas que vamos a estar hablando, a lo mejor un poquito de entender, de digerir, pero muy relevantes. Y como les decía, a veces no hablamos de esto en las iglesias, en el púlpito, los pastores. Así es que vamos con el contexto. En este episodio exploraremos los fundamentos filosóficos que sostienen una cosmovisión cristiana junto al Dr. Eliseo Mejía, un destacado profesor, pastor y líder en misiones globales. Analizaremos cómo tres disciplinas clave, la filosofía, la apologética y la teología, trabajan juntas para abordar preguntas esenciales como la existencia de Dios, el problema del mal, los milagros y la naturaleza de la fe. La filosofía nos ayuda a estructurar nuestras ideas y a pensar de manera lógica sobre temas profundos como el origen del universo, el propósito de la vida y el significado de la existencia. Por otro lado, la apologética se centra en defender nuestra fe con argumentos sólidos, ofreciendo respuestas a dudas y objeciones desde un enfoque racional. Finalmente, la teología nos permite estudiar quién es Dios y lo que su palabra nos revela sobre cómo vivir de acuerdo con su voluntad. Nuestro objetivo es reflexionar sobre cómo estas disciplinas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos capacitan para dialogar con un mundo que a menudo cuestiona nuestras creencias. Será una conversación profunda, pero presentada de forma clara y sencilla, para que todos podamos aprender y crecer juntos en nuestra comprensión de la fe cristiana. Las ideas presentadas por el Dr. Mejía surgen de nuestras lecturas e interacción con los autores de los siguientes libros: Apologética del Dr. Norman Geisler, No basta mi fe para ser ateo del Dr. Geisler y Frank Turek, y Cómo defender su fe, de Robert Charles Sproul. Vamos a estar con el desarrollo de temas y también la formulación de preguntas, así es que pastores, siéntanse libres de entrar en la conversación. Y vamos con el primer tema, la relación entre fe y razón, estas dos cosas. Le doy el lugar al pastor Daniel Castillo para que nos explique un poquito sobre eso y después haga su pregunta. Creo que tanto en el mundo que nos rodea como en nuestras congregaciones vamos a encontrar gente que frecuentemente piensa que hay un conflicto entre fe y razón, ¿no? Que no se mezclan, que no se llevan juntos. Incluso dentro del cristianismo hay algunas personas que no quieren aceptar nada que tenga que ver con ciencia, con razonamiento, piensan que la fe es exclusiva de cuestiones intelectuales.
Y de la misma manera, muchos agnósticos, muchos ateos van a decirnos que la fe es una cuestión completamente separada de la razón, pero nosotros en la práctica vemos que nuestra fe es una fe que se basa en razonamientos lógicos y que la razón muchas veces va a ser el soporte básico de nuestra fe, ¿no? De ahí vamos a poder tomar elementos muy valiosos para cimentar nuestra fe. Así que, profesor Mejía, ¿cómo podemos mostrar que la fe y la razón no están en conflicto, sino que trabajan juntas en la vida cristiana, en el desarrollo de la fe cristiana? Gracias, Pastor Daniel. Esta pregunta es clave porque el acercamiento para ella o el intentar responder sería reconocer el hecho que el universo tiene un diseño complejo, el cual exige un creador inteligente. Así es. Como tal, es difícil entonces argumentar con la idea de que el ateísmo sea más racional que el teísmo. Por ejemplo, la evidencia científica y filosófica del diseño de un creador señala que la causalidad, hablando de causa, y el orden del universo no solo es racional, sino que respalda directamente a un Dios personal y racional. Por lo tanto, nuestra fe, la fe en Dios, no es contraria a la razón, sino su consecuencia lógica. Además, la razón nos permite identificar la verdad. Y si esta verdad es objetiva, entonces la apologética cristiana que nosotros hacemos y en la cual nos involucramos, demuestra que nuestra fe, la fe no se basa en emociones, ni en un acto irracional, sino en una confianza fundamentada en pruebas históricas, filosóficas y científicas. Como tal, entonces, la razón apoya la fe al proporcionar evidencia de la existencia de Dios, la confiabilidad de las Escrituras y la validez de los milagros que están escritos dentro de ella. Por ejemplo, el evento histórico de la resurrección de Jesucristo se sustenta en argumentos racionales. No hay, pues, contradicción entre la fe y la lógica, ya que ambas provienen de Dios como un regalo para nosotros, puesto que Dios creó la mente humana para buscar la verdad y la revelación divina se entiende mejor cuando se utiliza la razón. Entonces, podríamos decir que en conclusión, la fe no es un salto al vacío, sino más bien una confianza en lo que la razón ya ha concluido como verdadero. Por ejemplo, la observación del orden y la moralidad en el mundo nos lleva racionalmente a reconocer a un creador. Por lo tanto, la fe entonces es esa respuesta humana a ese descubrimiento. Visto de esta manera, la razón pues nos guía hacia la evidencia de Dios y la verdad del cristianismo. Como tal, la fe entonces responde con confianza a las verdades que la razón descubre. Juntas, fe y razón trabajan en armonía para proporcionar esa cosmovisión cristiana coherente en la cual pues la lógica y la confianza en Dios se integran. Sí, la idea central al final cuando le decías que la fe responde con confianza a las verdades que la razón descubre. Ese es clave, ese es importante al responder esta pregunta que planteó Pastor Daniel. Para todos nuestros escuchas, quiero compartirles el siguiente dato. ¿Sabían que hay muchos ateos que son muy famosos, que son muy prolíferos en sus estudios? ¿Y sabían que la mayoría de los ateos coinciden en que hay mucha evidencia de Jesucristo? Todos creen que Jesucristo realmente vino a esta tierra. La resurrección, bueno, ese es otro tema, pero creen que Jesucristo estuvo con nosotros, Jesucristo el líder, algo que nos pone a pensar de cómo vivir nuestra vida, si Jesús realmente existió. Vamos con el siguiente tema y le voy a dar la palabra ahora al pastor Luis de Souza. El tema es el problema del mal. Pastor, explíquenos un poquito sobre esto y formule su pregunta. Excelente, excelente. Bueno, nosotros sabemos que el problema del mal sin duda es una de las cuestiones más complejas que existen, ¿verdad?
uno de los problemas, una de las preguntas que nosotros notamos varias veces, personas aún cristianas que se nos acercan, y como yo tuve ya esta experiencia en el pasado, que dos de mis compañeras de trabajo se acercaran a mí preguntando, pero si hay un Dios bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, verdad? Entonces, esto nos invita realmente a hacer una reflexión profunda acerca de lo que es la naturaleza del Dios que nosotros conocemos. Y entonces podemos también traer a la luz lo que es la analogía del agricultor, ¿verdad? Que va a quemar parte de su cosecha, por así decir, porque tiene la intención de tener una cosecha más rica en su próxima cosecha. Pero nosotros mirando este episodio, nosotros nos ponemos a pensar, bueno, él está quemando algo que es parte de su cosecha, y lo que vamos a llegar a la conclusión es que es algo malo. Sin embargo, él lo está haciendo porque tiene la seguridad que es algo que va a enriquecer el pueblo que él va a cosechar, ¿verdad? Va a quitar su próxima cosecha. Por lo tanto, la pregunta para el pastor Mejía sería, ¿cómo podemos nosotros explicar el propósito del mal en un mundo creado por un Dios bueno? Gracias, Pastor Luis. Para responder a esta pregunta, es necesario reconocer el libre albedrío que Dios colocó a los seres humanos. Es decir, en un mundo sin la posibilidad del mal, este sería un mundo sin libertad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, Dios crea el universo capítulo 1 y le da a Adán y Eva la opción de escoger, de obedecer o desobedecer. No les obliga a amarle ni a seguir sus mandamientos, sino que les da la posibilidad real de elegir. Su desobediencia, es decir, la decisión que tomaron, trajo como consecuencia el pecado y el sufrimiento en el mundo. Por lo tanto, podríamos decir, en primer lugar, que Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, lo que significa pues que tienen la capacidad de escoger, de elegir, de decidir entre el bien y el mal. Un mundo sin la posibilidad del mal sería un mundo sin libertad, porque si Dios hubiese creado seres humanos que solo hicieran el bien, no serían realmente libres, sino robots, autómatas programados, y de tal manera que la raza humana se comportaría de otra manera. Un ejemplo filosófico sería que si obligamos a una persona a amarnos, ese amor ya no es genuino. El amor, entonces, tiene valor absoluto si éste es dado libremente. Por ejemplo, uno de los profesores que ustedes se recuerdan, el doctor Geisler, en uno de los libros que leyeron, Apologética, él argumenta que la presencia del mal es el precio de la libertad. Sin libertad, la humanidad no podría experimentar el amor verdadero, la bondad o el crecimiento moral. El mal moral, es decir, el mal causado por los humanos, eventos tales como asesinatos que vemos en las noticias, el engaño, la corrupción, esto no es culpa de Dios, sino de seres humanos que eligen actuar de esa manera. ¿Por qué Dios no impide todas estas malas decisiones? Quizás la persona que me está escuchando se pregunte. Porque si Dios entonces interviniera en cada mala decisión, eliminaría la libertad humana. Y con ello, por supuesto, la posibilidad de amar y de escoger hacer el bien voluntariamente. Dios, pues, no creó el mal. Permitió la existencia o la posibilidad de su existencia para que la humanidad pudiera elegir elegir el bien libremente. En este sentido, aún el doctor Geisler, en uno de sus libros, ustedes se han de recordar que nos da el famoso argumento clásico de Agustín de Hipona, el cual dice que el mal no es una cosa en sí misma, sino una privación del bien. Dios es el ser supremo y fuente de todo lo bueno. El mal es simplemente la corrupción o ausencia del bien. Job, por ejemplo, si vamos más adelante en la Escritura, Job capítulo 1 y 2,
muestra que el sufrimiento de Job no fue por castigo alguno, sino como parte de un plan mayor en el que su fe sería refinada y su fe en Dios fortalecida. Así es que, en este sentido, la analogía filosófica de San Agustín es importante señalar. La oscuridad, pues, no es una entidad en sí misma, diría él, es la ausencia de luz. El frío no es una sustancia propia, es la ausencia de calor. De la misma manera, el mal es la ausencia o corrupción del bien. Dios es ese ser supremo y la fuente de todo lo bueno. Cuando las personas, la raza humana, elige apartarse de Dios, el bien se ve disminuido en sus vidas, dando lugar al mal. Por ejemplo, podríamos decir que la mentira es la corrupción de la verdad. Y hoy en día algunos de los escritores hablan que estamos viendo en un siglo de la posverdad, que la verdad es tan relativa. La justicia es la ausencia de justicia, la injusticia es la ausencia de justicia. Y la enfermedad, la privación de la salud. Entonces, si Dios permite el mal temporalmente para cumplir un propósito mayor, como el caso de Job, Dios no elimina el mal de inmediato porque su plan es redentor y transformador. Y como tal, en ese proceso, nosotros crecemos en compasión, en perseverancia, en el sufrimiento, porque es parte de la vida. Uno de los ejemplos históricos que puedo mencionar aquí fue la persecución de los cristianos bajo el Imperio Romano, y eso dio como consecuencia la expansión del Evangelio por todo ese mundo. De manera que una refutación a una persona atea sería que si el mal existe, también debe existir el bien. Y para llamar algo malo, debe haber un estándar absoluto de bien. ¿Quién o cuál es ese absoluto? En nuestro caso, nosotros presentamos a Dios como ese estándar absoluto, que no es algo subjetivo o cultural o algo que pasa de moda. Por lo tanto, el mal no prueba la inexistencia de Dios, sino que señala la necesidad de un estándar moral absoluto que solo Dios puede proporcionar. Como usted mencionaba, doctor Luis, por ejemplo, un cirujano permite que el dolor de la cirugía para salvar la vida del paciente sea ejecutada, y si Dios permite el mal, es con ese propósito redentor. Y también le quiero recordar que en una ocasión, de hecho, yo conozco a una persona que pasó por una experiencia hablando de cirugía, que se sintió muy mal, y cuando se lo sometieron a una cirugía, se dieron cuenta los doctores que había un otro problema en medio de la cirugía. O sea, por la cirugía por la cual fue sometida esta persona, descubrieron que tenía otros problemas de salud que en este momento ellos dieron la solución. Así que nosotros notamos una vez más, ¿verdad?, cómo muchas de las veces en medio de todas estas circunstancias que llamamos mal, entonces se puede obrar el bien. Y como mencionaba también Pastor Mejía, ¿verdad?, que el mal es la ausencia del bien, y nosotros tenemos la elección, y esto yo creo que también podemos mencionar de lo que es el amor en sí, ¿verdad? Porque nosotros podemos decidir amar o odiar. Una pregunta que como pastores nos puede surgir cuando estamos como pastores enfrentando con una familia una situación de sufrimiento extremo. ¿Qué explicación o qué palabras le podemos dar en resumen de esta explicación? Eso que usted acaba de mencionar es clave. ¿En qué momento? Es una línea tan fina. ¿En qué momento nos movemos a explicar todo lo que yo he mencionado hasta acá? Yo diría que en primer lugar, si vamos a ver o a conversar con alguna persona que está bajo un sufrimiento, un dolor, una circunstancia de enfermedad, tenemos que iniciar con el hecho de la empatía. Por ejemplo, yo diría que tendríamos que evitar esa tendencia que tenemos de sacar la Biblia y
y sacar promesas bíblicas inmediatamente, es de escuchar, de empatizar con la persona, de conversar alrededor de ese tema. Si la persona nos da la oportunidad de orar, de orar, y también si abriese la puerta, podríamos compartir cómo ese dolor nos enseña esa, yo diría, la humanidad, ¿verdad? Lo frágiles que somos. Permítame darle, por ejemplo, déjame darle un ejemplo, Pastor Daniel. Esta semana yo estaba en otro estudio adentro en mi recámara, y una de las sillas en la cual está de este lado, que no voy a usar, hubo un momento en que estaba preparando una serie de conferencias y me moví en la silla. La silla se fue hacia atrás y en cuestión de milisegundos, con la parte de mi cerebro atrás, golpeé uno de los muebles que tenemos allí con gavetas, y pegué en el filo de donde se agarra la gaveta. Inmediatamente hubo sangre, mis hijas corrieron, se identificaron conmigo: papi, ¿está bien? El golpe fue tan fuerte que me dejó traumatizado en ese momento, y aún al acostarme, conociendo yo a Dios, primero comencé a darle gracias a Dios porque me ha regalado un año más de vida, de veras. Estoy delante de ustedes confesándolo con todo mi corazón, que me dio un año más de vida. Fui a la iglesia el domingo, pasé al frente al altar, a arrodillarme, a decirle: Señor, yo estoy vivo por tu misericordia. La vida es tan frágil. Si yo puedo partir de esos momentos con alguien y escuchar así como ustedes están escuchándome, eso impacta mi corazón. Porque el ejemplo mayor que yo veo para mi vida, aparte de ese golpe que me di y otras cosas que me han sucedido en la historia de mi vida, es que la crucifixión de Cristo fue el acto más salvaje y malvado de la historia. El Hijo de Dios fue crucificado justamente. Y sin embargo, Dios usó ese momento histórico tan difícil de digerir como el mayor evento redentor de la humanidad. Y viene Dios, le levanta entre los muertos al tercer día y le resucita para mostrarme a mí que el mal ha sido vencido. Ahora, parte de ello, Dios nos invita a mostrar que en Apocalipsis capítulo 21:4 dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos, todo llanto, y la muerte no existirá más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Yo no sé ustedes, pero en mi caso, por ejemplo, el hecho de cuando entramos en la pandemia, yo extrañé mucho a mis padres, pero ya no están conmigo, están en la presencia de Dios. Entonces coloqué las fotos de mis padres enfrente de uno de los escritorios que tenía en otra casa. Y yo conversaba con el papi: ¿qué harías tú? Porque el dolor que estábamos todos enfrentando de separación física, de no conversar con amigos, de no visitarnos en la casa, era profundo. Aún más, hasta el día de hoy, algunas personas lo estaban viviendo. Y Pastor Daniel, quizás en su congregación, muchas de las personas también vivieron eso. Fue un impacto masivo, global. Yo les puedo compartir un poquito de mi historia. Yo hace algunos años tuve una operación de espalda, en inglés se llama microdiscectomy, y falló esa operación. Después de esa operación tuve más síntomas, más dolor. En mi opinión quedé mucho, mucho peor, con un dolor insoportable en la espalda, en las dos piernas. Entonces empezó un caminar muy difícil con la salud. A la actualidad he tenido un aproximado de 9 procedimientos después de esa operación de espalda, algunos aquí en Estados Unidos, en otros he viajado a México, y son cosas que uno cree son injustas a nuestros ojos, a nuestra perspectiva, y no entendemos en el momento, aún después de años,
todavía no lo entiendo completamente, pero puedo compartirle a alguien más que en este tiempo he aprendido mucho más que cualquier maestría, doctorado o seminario me pudiera enseñar en cuestión de servir a Dios. Yo sé que la preparación es muy importante y lo estoy haciendo. Estoy estudiando una maestría en divinidades, pero me ha ayudado a tener empatía, a entender a otros, a poder acompañar a otros en su dolor cuando están pasando algo muy difícil. No qué palabras decir, ni que sé qué palabras decir, pero el poder acompañarlos, el entenderlos, el estar ahí para ellos. Entonces, Dios tiene un propósito. Yo me acuerdo que veía esta película de DreamWorks de José y hay una parte que canta una canción que dice You know better than I. Entonces, Él sabe mejor que nosotros. Al día de hoy sigo orando por una sanidad, por sentirme mejor, por tener menos síntomas, dolores, molestias, pero Dios tiene el control, Dios tiene el plan y creo la palabra de Apocalipsis que nos compartió el profesor Mejía. Amén. Bien. Yo creo que una de las cuestiones también que me lleva, o sea, la cuestión de que estamos compartiendo en este momento, yo creo que esto nos ayuda también a no apartarnos de Dios. Nos ayuda a recordar cuán débiles somos nosotros. Porque la palabra de Dios mismo dice, ¿verdad, Migra? Que nosotros somos perfeccionados en nuestras debilidades, ¿verdad que sí? Entonces nosotros debemos de tener esta propensión de mantenernos de la mano de Dios. Y lo que mencionó, por ejemplo, el doctor Mejía, lo que es el sufrimiento de Cristo mismo, está viendo nosotros que Cristo era 100% humano, 100% Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Él murió y resucitó nos da automáticamente a conocer que aunque nosotros pasemos por el sufrimiento que pasemos como cristianos, nosotros siempre tendremos la victoria en el final, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto nos da una esperanza en sí, que el sufrimiento no será para siempre, pero sí es temporal. Amén. Ahora entendemos que su plan en nuestro sufrimiento fue para que nosotros nos acercáramos, le buscáramos. Cuando estás pasando el problema, la dificultad para nuestra audiencia, yo lo he vivido, no nos gusta escuchar esto. Quisiéramos decir, bueno, yo quiero buscar a Dios en este sufrimiento, pero Dios lo utiliza también. Vamos a seguir con el tercer tema. Hablaremos de evidencias para la existencia de Dios. Muchas personas no creen que hay evidencia, que no hay ninguna evidencia. Pastor Daniel, háblenos un poquito del tema y formule la pregunta para que podamos platicar. Así es. Bueno, creo que muchos, hablando de la fe y la razón que hablamos hace unos momentos, piensan que la fe y la razón, como están peleados según ellos, tenemos que creer sin ninguna evidencia. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que existe muchas razones que respaldan las enseñanzas bíblicas, las doctrinas que nosotros profesamos. Doctor Mejía, ¿cuáles son las evidencias más claras que podemos compartir sobre la existencia de Dios? Bueno, acerquémonos con algunas, acerquémonos en tres carreteras o tres caminos o cuatro probablemente. Primero, las evidencias filosóficas. Las evidencias filosóficas de Dios nos muestran que, como usted decía, que la razón y la lógica nos llevan a la conclusión de que Dios existe. ¿Okay? Es decir, este es el primer argumento cosmológico. La causa primaria y la causalidad es que todo existe como resultado de un Dios que se interesó en hacer esta creación. Y el hecho de que el universo tuvo un comienzo, entonces la ciencia y la cosmología lo apoyan. Ya sea que comenzó con un Big Bang o lo que quieran ellos explicar, pero tuvo un comienzo en algún momento. Pero esta primera causa no puede ser material. Debe ser eterna, inmutable e infinita. Y este es Dios. Lo podemos ver en el ejemplo de una pintura. Cuando ustedes ven, a mí me encanta dibujar. No pintar, pero dibujar en blanco y negro. Sabemos que si hay un dibujante o un pintor, al examinar el cuadro, nos damos cuenta que alguien hizo algo.
si vemos un edificio, sabemos que hubo un arquitecto o ingeniero. De la misma manera, al considerar la existencia del universo, implica la mano de un creador. Ese argumento cosmológico. El de contingencia, es decir, muestra que todo lo que existe en el universo es contingente. Es decir, depende de algo más para su existencia. Pero si todo depende de otra cosa, debe de haber un ser necesario que no dependa de nada. Este ser necesario es Dios. Él no depende de nada ni de nadie. El otro componente aquí es el argumento moral. Si el bien y el mal existen, debe de haber un estándar absoluto de moralidad. Sin Dios, la moralidad es subjetiva y relativa y nos llevaría al caos. Mucho de lo que vemos en el mundo. Pero las sociedades reconocen principios morales objetivos. Por ejemplo, el asesinato y la injusticia son condenados universalmente. Y para explicar de una manera más objetiva esa moral, debe de haber la existencia de un Dios. Si bien es cierto, la Escritura nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Bien, esas son algunas de las evidencias filosóficas. De las científicas para la existencia de Dios son las siguientes. El universo tuvo un comienzo. Está diseñado con precisión y sigue leyes ordenadas. Nadie puede alterar tales leyes. Es imposible. ¿Okay? Si hablamos del Big Bang y la segunda ley de la termodinámica, ustedes saben que el universo está perdiendo energía utilizable, lo que significa que no es eterno. Además, la teoría esta del Big Bang confirma que el universo tuvo un inicio, independientemente de cómo ellos la expliquen. Y si el universo tuvo un comienzo, necesita una causa fuera de sí mismo. Entonces, esto nos lleva al diseño inteligente, es decir, al argumento teleológico, que el universo muestra precisión y orden, lo que indica que fue diseñado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen un reloj, pero yo tengo uno aquí que de chico yo soñaba con tener uno parecido a este, porque leía unas caricaturas allá en mi país que era acerca de Dick Tracy. Y Dick Tracy yo sabía que salía con un pedacito de algo ahí dibujado en su mano y hablaba. Y salían los rayitos ahí de las cosas que él decía. Hoy lo tengo en mi mano. Pero por más que ustedes agarren este reloj y quiten todas las piezas y las metan en un vaso con este del cual estoy tomando un poquito de agua, y pongan todas las piezas de este reloj en este vaso, y por millones de años ustedes lo comienzan a batir para que esas piezas lleguen al estado original en que este reloj fue creado, es imposible. Sin embargo, lo aceptamos como algo absoluto. ¿Me explico? Sí, claro. Ok, las leyes de la física, por ejemplo, la gravedad, la posición de la Tierra en el sistema solar, todo están ajustadas de tal manera que permiten la vida. Un grado de diferencia cambiaría muchas cosas. La probabilidad de que el universo sea producto del azar es prácticamente cero. Absolutamente cero. Luego tenemos el otro hecho del código genético y la información en el ADN. El ADN, pues ustedes saben que es un software extremadamente complejo. Nada surge por el azar. Todo proviene de una mente inteligente. Pastor Eliezer, usted ha tenido problemas de la columna y lo operaron en la columna. Es decir, y la columna en sí tiene tantas conexiones, que vértebras, que ligamentos, que todo el sistema nervioso y que dirige la cabeza, impulsa nuestros pies. Es decir, es imposible separar uno del otro. Entonces, si contamos un libro con un mensaje codificado, sabemos que alguien lo escribió. El ADN tiene millones de bits de información organizada, lo cual sugiere un diseñador. Bien dice la Escritura en Salmo 19:1. Ustedes lo pueden decir conmigo. ¿Los cielos qué? Los cielos cuentan
Gloria a Dios. Santo. Anuncia la obra de su mano. Ajá, yo tengo en mi teléfono, utilizo, tengo una aplicación para ver los cielos. Y con mis chicos, a menudo me encanta ver dónde están los planetas. Y le pongo la vía galáctica y esa hermosura de las galaxias. Y pensar que vivimos dentro de una galaxia de los millones de galaxias que hay en el mundo. Eso es imposible. No se pudo dar de esa manera. Y luego finalizo con la tercera razón, las evidencias históricas de la existencia de Dios. Es decir, la historia y la evidencia documenta que Dios existe, particularmente la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que tener en cuenta que Jesús es un Jesús histórico. Es una figura comprobada. Josefo, Tácito, Plinio, Jove, muchas fuentes judías, sus enseñanzas y milagros de vida no se pueden explicar sin un fundamento real que él vino. No sé cuántos de ustedes han estado en Jerusalén. Su servidor ha estado allí. Y he visto las excavaciones que hacen. Y estas personas que desconozco si conocen, si creen en Dios o no, eso es independiente. Pero me comienzan a contar de la historicidad de este Jesús que anduvo en las calles en Jerusalén, que habló el griego koiné, los milagros de Jesús como una prueba de lo sobrenatural. Si él hizo milagros y estos fueron testificados por muchas personas, entonces lo sobrenatural es real. La cantidad de testigos y el registro de los evangelios dan credibilidad a estos elementos. Y aparte la resurrección de Cristo. El sepulcro está vacío, el testimonio de los discípulos y la expansión del cristianismo, el cual no habría sucedido sin ese evento de la resurrección. Yo quisiera compartir también sobre las personas que debaten. Yo he visto debates de apologistas cristianos con científicos de esta época, y cuando los apologistas cristianos hablaban sobre las evidencias, también mencionaban que hay cosas que nosotros damos como ciertas reales que no pueden ser comprobadas científicamente hasta el día de hoy, cosas que todos creemos, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, el amor. ¿Cómo podemos comprobar esto científicamente? No lo podemos comprobar, hablando sobre evidencias, ¿no? Sin embargo, existen. Sin embargo, existen. Aún más, son tan fuertes, Pastor Eliezer y Daniel y Luis, son tan fuertes que cuando usted va con un psicólogo o un psiquiatra, lo que le pregunta es, how you feel? ¿Cómo se siente? Están validando elementos que son claves en la vida del ser humano. Así es, correcto, así es. Bueno, vamos a pasar a una sección un poquito más relajada. Vamos a tener un juego. Como les decía, nosotros fuimos estudiantes del profesor Mejía, del doctor Mejía. Entonces, él nos va a hacer una prueba. Yo voy a hacer las preguntas al pastor Daniel, al pastor Luis, y vamos a ver si pueden pasar el examen final de la materia. El pastor Mejía nos va a decir si aprobaron o si no aprobaron. Entonces, vamos con la primera pregunta y la voy a dirigir al pastor Luis de Souza. ¿Qué diferencia hay entre el argumento cosmológico y el teológico, pastor? Sí, claro. Bueno, esta es una pregunta extremadamente que nosotros debemos tener a la luz del día, porque nos hacen también mucho esta pregunta, pero el argumento cosmológico se centra más en lo que es la idea de todo lo que existe, ¿verdad?, en el universo. Y ya por otro lado, lo que existe de la existencia, o cómo fue creado el universo, más bien, así decir. Ya por otro lado, el argumento teleológico habla del propósito, del diseño y el orden que nosotros observamos en el universo. O sea, estos dos temas, estos dos artículos son sumamente importantes como cristianos, que nosotros tengamos, ¿verdad?, las definiciones tanto de lo que es el argumento cosmológico como el argumento teleológico. Como ve, profesor, yo lo vi patinando un poco, ¿verdad? Como decimos en México. ¿Qué dice? ¿Aprueba o reprueba? No, pues pasa, Pastor Luis. Sí, buena manera de presentarla. Gracias. Va a haber mucha gracia entonces en esa prueba para todos los profesores. Va a haber mucha misericordia, ¿verdad? Como yes.
De regreso, el pastor Daniel Castillo. ¿Cómo se responde a la objeción de que Jesús manipuló o pudo haber manipulado las profecías, ya las conocía para cumplirlas? En una respuesta corta, pastor, ¿qué nos dice? Bueno, una respuesta corta. Bien, pues creo que hay cosas que algunos pensadores pudieran decir, bueno, es que es tan preciso el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesucristo que pudiera haberlo manipulado, pero definitivamente hay cosas que no se pueden manipular, ¿no? El dónde nace uno, cómo se desarrolla y las interacciones que tiene con otras personas son realmente cosas difíciles de manipular. La muerte de una persona y las personas que rodean todas las circunstancias realmente es algo que no se puede manipular, y vemos la precisión que hubo en la vida de nuestro Señor Jesucristo comparado con las profecías del Antiguo Testamento cientos de años antes, que pues no hay alguien a menos Dios, ¿verdad?, que pueda planear para que todo sea preciso y exacto como está en las profecías. Yo creo que bien bajado ese balón, pastor. Ahí contestó muy bien. Felicidades. ¿Qué dice, profesor? ¿Pasa o reprueba? Pasa. ¿Lograrán pasar la prueba los pastores Daniel y Luis? ¿Alguna vez te has preguntado si es posible demostrar la historicidad y la deidad de Jesús? ¿Has tenido dudas o quizá alguien te ha cuestionado si lo que dice la Biblia realmente es verdad? ¿Podemos confiar en que todo lo que está en sus páginas es completamente fiable? ¿Existen evidencias que respalden cada palabra que contiene? Todo esto y mucho más lo exploraremos en la segunda parte de este episodio. Dios los bendiga mucho a todos. Gracias, pastores Luis, Daniel, profesor, muchas gracias por su tiempo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar en este episodio. Yo sé que todos los que vieron y escucharon este programa, este podcast, aprendieron mucho, tanto si eres cristiano, si ya caminas con Jesús en tu fe, o si es la primera vez que escuchas este programa. Yo sé que está abriendo tu pensamiento y está abriendo tu corazón. Así es que muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. A todos los demás, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Cuídense. Amén. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Luz y Entendimiento. Si disfrutaste de este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encontrarás como @Luz y Entendimiento. También puedes escucharnos en tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Anchor. Si este podcast ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Juntos podemos llevar un mensaje de luz y entendimiento a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.